Una violenta tormenta de granizo azotó la ciudad de Bahía Blanca en la tarde del domingo 2 de febrero, causando estragos en diversas zonas urbanas y suburbanas. El fenómeno meteorológico, caracterizado por intensas ráfagas de viento y una copiosa caída de piedras de granizo, dejó a su paso importantes daños materiales y alteró la rutina de los habitantes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas de viento superaron los 120 km por hora, contribuyendo a la gravedad del temporal. El evento climático comenzó alrededor de las 15:20, poco después de que el SMN emitiera un aviso de alerta para la región. La tormenta sorprendió a los residentes con una intensa precipitación de granizo, que en algunas áreas alcanzó dimensiones comparables a cantos rodados. Esto generó destrozos en viviendas, vehículos y la infraestructura urbana, con calles cubiertas de hielo y escombros. Se reportaron numerosos árboles caídos que obstruyeron el tráfico y causaron daños en bienes materiales. En la intersección de Chiclana al 700, un árbol bloqueó la calzada, mientras que en 25 de mayo al 100, otro árbol cayó sobre una camioneta. Las intensas lluvias anegaron varias calles, lo que dificultó el tránsito y generó riesgos para los conductores. Vecinos compartieron en redes sociales impactantes imágenes y videos que mostraban el estado de las calles cubiertas por una gruesa capa de granizo, así como daños en techos, vidrios rotos y postes de luz derribados por la fuerza del viento. Desde la Municipalidad de Bahía Blanca se emitió un comunicado solicitando a la población que extremara precauciones al circular por la ciudad. El SMN había advertido sobre la posibilidad de tormentas fuertes en Bahía Blanca y localidades cercanas, emitiendo inicialmente una alerta amarilla. Minutos antes de que el temporal golpeara la ciudad, la advertencia fue elevada a un aviso de corto plazo, lo que indicaba un inminente deterioro de las condiciones climáticas. A pesar de ello, la magnitud del evento superó las expectativas y generó múltiples inconvenientes. Medios locales reportaron que varios barrios fueron particularmente afectados, con viviendas que sufrieron daños estructurales debido al impacto del granizo y los fuertes vientos. Algunos testimonios recogidos por estos medios destacaban la sorpresa de los vecinos ante el tamaño de las piedras, que en algunos casos causaron abolladuras en autos y rompieron ventanales. El suministro eléctrico también se vio afectado en distintas zonas, con cortes de luz reportados en barrios como Villa Mitre y Universitario. Las empresas proveedoras de energía se vieron obligadas a desplegar operativos de emergencia para restablecer el servicio en la medida de lo posible, aunque algunas zonas permanecieron sin electricidad durante varias horas. Mira el tamaño de esos huevos. El evento climatológico no solo afectó a Bahía Blanca, sino que también tuvo repercusiones en otras localidades del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. No se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad a raíz del temporal. Sin embargo, las autoridades locales advirtieron que los daños materiales fueron significativos y que se requerirán jornadas de trabajo para recuperar la normalidad en la ciudad. La tormenta de Bahía Blanca ha sido catalogada como uno de los eventos meteorológicos más intensos en los últimos años en la región, recordando a los habitantes la importancia de estar preparados ante fenómenos climáticos extremos. Con el cambio climático alterando los patrones atmosféricos, es posible que eventos de esta magnitud se vuelvan más frecuentes en el futuro.